Ahora sí, vámonos entonces a la diapositiva, pero ahora tengo que ponerle como estaba antes. Bien, acá estamos entonces. Eh, hablamos que las escrituras, por lo tanto, niegan cualquier idea de que el hombre sea producto de una explosión de fuerzas naturales, que sean animales también que eran poco inteligentes, que se fueron desarrollando, porque el lenguaje bíblico es específico al decirnos que el hombre y la mujer fueron creados por Dios, fueron hechos por Dios y la inteligencia, la conciencia, la creatividad, el sentido moral, el poder de autodeterminación, todos esos aspectos que encontramos en el ser humano revelan que el hombre no se derivó por un proceso natural de desarrollo, habían de criaturas, habían de bestias, criaturas inferiores, como piensa el evolucionismo, sino más bien somos por las escrituras compelidos a creer que eh, como lo dice la palabra, Dios es el autor, el creador, por lo tanto, del hombre. Por eso el lenguaje bíblico es bastante específico, repitiendo diversas veces para ponernos énfasis del origen del hombre como una creación de Dios. Por lo tanto, Dios creó, Dios formó, Dios hizo, y afirmamos nosotros que la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro de fe. Pero hay ciencia en la Biblia, hay matemática, hay arquitectura, hay un montón de cosas en la Biblia, agricultura, también diferentes temas en las escrituras, pero no es un libro específico de ninguna de estas materias. La Biblia es un libro de fe, es la revelación de Dios. Pero todo lo que la Biblia habla acerca que sea científico, que sea matemático, es verdadero y revela bien para nosotros la perfección de Dios, de sus planes. Por lo tanto, todo lo que la Biblia revela, sea de cuál área sea, es verídico, es exacto y es confiable. Bien, esa es nuestra confianza en las escrituras. Y a la vez nosotros entendemos y no somos necios al decir que la Biblia nos da respuesta de todas las cosas. No, la Biblia no es un libro que está buscando darnos respuestas de distintas áreas de conocimiento, como pudiéramos buscar conocer en nuestros días, pero sí la Biblia revela lo que Dios quiso que nosotros conociéramos, y lo que está revelando Escrituras es la verdad absoluta, y todas las demás verdades que encontramos en el mundo son juzgadas a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, entendemos que la verdad absoluta procede de Dios. Y por eso decimos también que solamente las escrituras nos da, por lo tanto, las informaciones exactas sobre el origen de la humanidad. Hablamos entonces de que en esa foto mencionamos, aunque Adán no fue creado un bebito, está bien, fue creado un ser humano ya adulto, pero entendemos nosotros que la palabra de Dios dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios nos preparó para que anduviéramos en ella. Por lo tanto, eh, el primer hombre, la primera mujer proceden de Dios, y todas las demás van a venir a través de esta primera pareja, de este primer matrimonio. Aquí entonces tenemos varios textos bíblicos, que ya lo hemos mencionado, que repiten entonces esta verdad bíblica de que el hombre ha sido creado por Dios, el hombre fue hecho por Dios,
¿Está bien? Entonces acá tenemos los textos que ya hemos mencionado. Importante mirar el versículo 26 de Hechos 17, que nos dice de un solo hombre, o algunas versiones dirán de una sola sangre. ¿Está bien? Hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia, las fronteras de sus territorios. Cuando nosotros miramos a la revelación bíblica, nosotros podemos volver de acá donde estamos nosotros y subiendo genealogía, ¿está bien? Y vamos a llegar a un ancestral común, Adán. No importa el color de tu piel, no importa el lugar donde has nacido, no importa el idioma que hables, cuando nosotros subimos nuestra genealogía, llegaremos a la primera pareja, el primer matrimonio, Adán y Eva. Todos nosotros venimos de ahí, ¿está bien? Con eso entendemos que en Adán y Eva estaban presentes todos los genes de la población humana, ¿está bien? Por eso sea negro, sea japonés, sea, ¿está bien? Europeo, sea cual sea, también la formación física de cada uno, ¿está bien? Esto ya estaba implícito en Adán y Eva, ¿está bien? Por eso es importante entender ese principio bíblico, porque así nosotros no menospreciamos las personas que sean diferentes de nosotros. No hay un ser humano que sea mejor que el otro, ¿está bien? Somos iguales. En todos los sentidos somos iguales. El cuerpo que tenemos es igual. eh, la manera como venimos y como nos vamos de ese mundo es igual. Lo que va a cambiar acá es el lugar donde nacemos, el contexto también social, el contexto eh, lingüístico, cultural, donde nacemos, eso va a ser distinto, ¿está bien? Pero noten que esto es externo al hombre, es externo a la naturaleza humana. En cuanto a naturaleza humana, somos todos iguales. Por eso es importante entender ese versículo. Dios creó el hombre primero, luego vemos aquí que la creación del hombre fue planeada por Dios. Dios dijo, hagamos al hombre, la mujer, varón y hembra, a la imagen y semejanza. Hubo un consejo intratrinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando entre ellos para la creación, porque entendemos que es un consejo intratrinitario. Porque no son ángeles que están, Dios no está hablando con los ángeles, porque nosotros no somos imagen y semejanza de los ángeles, somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es un consejo intratrinitario. Lo que nosotros hemos recibido, lo recibimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien? Por eso somos bautizados también en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y somos redimidos por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu. La obra trinitaria es una obra, la obra de la creación es una obra trinitaria y la obra de la redención es una obra trinitaria. ¿Ah? Por lo tanto, vemos eso ahí que fue planeado por Dios, fue de forma directa, una vez más, ¿está bien? Sin usar auxilio de nadie, Dios no necesitó ayuda de nadie, ni consejo de nadie. Fue especial porque tiene que ver con el propósito de Dios. Dios le dio al hombre un lugar especial en su creación. Co-regentes, co-gobernantes con Dios en la creación de Dios. Y fue inmediata, donde Dios, por lo tanto, toma así el polvo de la tierra, le da forma, pero Dios le sopla aliento de vida. Y ese aliento de vida procede únicamente de Dios y no de las cosas creadas. Bien, acá entonces ya lo hablamos también, argumentos de formación en favor de la creación directa, que el lenguaje nos favorece, lenguaje bíblico, esa idea, la interpretación más sencilla del texto bíblico,
también favorece esa idea, también de una creación de parte de Dios. No hay en el relato bíblico, en ninguno de los 66 libros de la Biblia, ninguna insinuación de un proceso largo de evolución. ¿Va? Por lo tanto, hablamos que los días de Génesis eran días de 24 horas, primero día, segundo día, mañana y noche, y esto es corroborado con el principio de la ley del día de descanso. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, porque en 6 días Dios hizo todas las cosas. Bien, por lo tanto, una afirmación que enfatiza, por lo tanto, una creación eh, de días literales y no de eras o procesos enormes de evolución. Se dice también de manera sencilla que el hombre fue formado del polvo de la tierra, por lo tanto no viene de ningún animal, todavía no fue formado del mono, ni evolucionó del mono. Si la creación hubiera sido de otra manera, o si Dios, como algunos de manera equivocada y antibíblica dicen, que evolucionó, también el hombre evolucionó de otras especies, el lenguaje de Génesis, por lo tanto, sería demasiado específico y científico. También Dios nos daría entendimiento. Y si el acto de alentar soplo de vida indica, por lo tanto, una creación directa, entonces no hay para nosotros razón exegética para negar que formar es una creación directa de parte de Dios. Por lo tanto, cualquier interpretación diferente es torcer el texto bíblico. Por eso la única razón para una interpretación evolucionista es tratar de probar que el hombre viene de un origen animal. Y noten, hermanos, que eso tiene otras consecuencias. Bien, al negar la literalidad de Génesis, de los días de la creación del hombre, Adán y Eva se convierten en un mito, el pecado deja de ser pecado, y Jesucristo pierde su rol de redentor. Bien, por eso, según la interpretación que le damos a Génesis 1 al 3, nosotros tendremos una visión bíblica correcta de pecado y de redención o no. ¿Ah? Bien, avanzamos entonces. Dios crea el hombre en primer lugar, después crea la mujer del hombre. Y Dios nos dice el texto bíblico que Dios, déjeme pasar acá y después volvemos. Dice, y puso a dar nombre a las bestias, aves de los cielos, pero se halló a su Edonia, entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras se dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y la costilla que Dios tomó del hombre, Dios hizo la mujer y la trajo al hombre. Y aquí nosotros tenemos también una afirmación de la creación de la mujer, y el relato de Génesis es un relato también que nos trata de mostrar la procedencia, no nos da todos los detalles que nos gustaría quizás tener para ser más quizás metódicos, que Dios dijera primero hizo eso, después eso. No, Dios nos da ya la pantalla entera acá de que él hizo caer un sueño, tomó una costilla, de la costilla hizo la mujer. ¿Está bien? Pero ¿cuál es el propósito de su bíblico? Mostrarnos la procedencia de la mujer, que la mujer procede del hombre, y por lo tanto la mujer tiene la misma naturaleza, la misma sustancia, y se hace una unidad orgánica entre el hombre y la mujer. Por eso, déjenme volver ahora acá, de esa manera fue mantenida la unidad orgánica de la raza. Bien, no, no son dos seres diferentes, son dos seres iguales. Y noten que cuando Dios la trae a Adán,
y los une. ¿Qué es lo que Adán dice? Carne de mi carne y huesos de mis huesos. Afirmando a Adán de que esta era una igual que a él, en el sentido de la misma sustancia, la misma naturaleza, pero sí había una distinción. Adán es varón y Eva es hembra. Adán fue creado para ser la cabeza y el gobernador, y Eva fue creada para ser la ayuda idónea, para complementar. Por eso nosotros creemos que hay una complementariedad entre Adán y Eva. ¿Está bien? Hay una diferencia en cuanto al género masculino y femenino. ¿Está bien? Pero hay una igualdad en dignidad, hay una igualdad en esencia, hay una igualdad en cuanto a naturaleza. ¿Está bien? Adán y Eva son ambos humanos, ambos creados a imagen y semejanza de Dios. No hay más imagen y semejanza de Dios sobre uno que en otro. No hay más dignidad en uno que en otro. ¿Está bien? Por eso la Biblia no trata de decir jamás que el hombre es más que la mujer y que la mujer es menos. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Discernir, ¿está bien? Y distinguir los roles. ¿Está bien? El hombre tiene un rol asignado por Dios y la mujer tiene un rol asignado por Dios. Pero la diferencia de roles no indica, ¿está bien? Diferencia de importancia. Luego, allá en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo va a decir que el hombre sin la mujer no es nada y la mujer sin el hombre no es nada. La mujer procede del hombre y el hombre procede de la mujer, ¿no? De la continuidad de la raza implicaba bien, la unión de los dos para dar continuidad. Por lo tanto, es importante entender que la creación de la mujer, del hombre, tenía un propósito, también mantener la unidad orgánica de la raza. Y de ahí procede toda la raza humana de este matrimonio. ¿Está bien? Todos los seres humanos, con la excepción de Jesucristo, ¿está bien? Proceden de esta pareja. Jesucristo vendrá solamente a bien de María, a través de una obra sobrenatural del Espíritu Santo que va a engendrar en el vientre de María a Jesucristo. Por lo tanto, Jesús va a recibir la humanidad de María, ¿está bien? Pero no va a recibir el pecado de María, porque el Espíritu Santo la envuelve en ser santo en el vientre de María, por lo tanto, permaneciendo Jesús como ser santo, pero a la vez tomando de María una humanidad sin pecado. No que María no tuviera pecado, y acá es importante entender que María era pecadora como todos los demás. ¿Está bien? Jesús es el santo, el perfecto. ¿Está bien? Por lo tanto, el que no tiene pecado es Jesús. María fue redimida, una sierva que encontró gracia a los ojos de Dios, un instrumento usado por Dios, pero no hace de María a bien una persona sin pecado, como piensan los católicos. Noten cómo ese es un concepto débil, porque si María no, para que María naciera sin pecado, los padres de María no podían tener pecado. ¿Está bien? Y si los padres de María no tuvieran pecado, los hermanos de María tampoco tenían pecados. Pero eso había que subir. Había una raza especial. Pero el ser que fue engendrado en el vientre de María, Jesucristo, ese no tenía pecado. ¿Está bien? Una obra sobrenatural. Por eso Jesús pudo tener la humanidad y a la vez ese ser con dos naturalezas, una divina y una humana. Pero eso lo hablaremos en
cristología. Bien, si la mujer hubiera, por lo tanto, sido creada separada, bien, independiente del hombre, la unidad orgánica de la raza, por lo tanto, no existiría. Serían dos seres distintos. Y eso es importante entonces para las demás doctrinas, bien, como ya venía diciendo acerca de cómo la raza humana procede de la misma pareja y luego también vamos a tener la idea de concepto de pecado. Bien, entonces acá tenemos eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crea todas las cosas, luego crea el ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, para gobernar sobre la creación de Dios, manteniendo una relación, primeramente con Dios, luego una relación con su semejante y con toda la creación de Dios. Aquí entonces, ya lo hemos mencionado, toda la raza humana desciende de esta pareja, la única excepción de Cristo, y todas las demás personas, sea cual sea la raza, procede de ellos porque entendemos que Adán y Eva tenían los genes para dar origen a todas las razas que conocemos hoy en día. Y esto se ve claramente cuando ustedes se acordarán que en los días de Noé, con el diluvio, toda la humanidad fue juzgada por Dios y permaneció solamente Noé, su esposa, los tres hijos y sus esposas. Y de ahí se vuelve a poblar la tierra, ¿está bien? De los hijos de Sem, Can y Jafet, ¿está bien? Y de ahí teníamos las razas, ¿está bien? Que van a poblar los diferentes continentes de la tierra. Por lo tanto, ahí vemos que toda la raza humana procede de la misma pareja, manteniendo así la unidad orgánica de la humanidad. Bien, entonces hablemos de la naturaleza del hombre. Y aquí es importante ya marcar que la naturaleza del hombre tiene que ver, por lo tanto, que el hombre es el único ser creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de los animales? Es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nada más en la creación Dios le dijo que era su imagen y semejanza. Berkhoff explica diciendo, con respecto a los peces, las aves, las bestias, leemos que Dios los creó según su especie, es decir, en una forma típica propia. Sin embargo, el hombre no fue creado de ese modo, y mucho menos conforme al tipo de una criatura inferior. Y aquí es un codazo en la evolución, ¿está bien? Está tratando de mostrar que no somos productos de la evolución. Con respecto al el hombre, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra propia imagen, según a nuestra semejanza. A eso es lo que llamamos, por lo tanto, en teología, el imago Dei, que es la expresión latina para imagen de Dios. ¿Tá? Y Hermann Bavinck, que él decía que, según la Biblia, el hombre no solo es portador o poseedor de la imagen de Dios, sino que es imagen de Dios. Que la imagen de Dios abarca el hombre en su totalidad. Noten el peso de esa afirmación. ¿Está bien? Es decir, que la identidad del hombre tiene que ver con aquello que Dios le compartió, aquello que Dios le dio. Por lo tanto, el hombre es, y no solamente posee la imagen y semejanza de Dios. Y eso implica, por lo tanto, que la imagen de Dios no es algo accidental, no es algo que alcanzamos nosotros por las cosas que hacemos. ¿Está bien? Y no es algo que se pueda perder también. Lo vamos a ver eso cuando hablamos de amatología. Está bien que el hombre nunca dejará de ser imagen de semejanza de Dios, pero que el pecado va a distorsionar la imagen y semejanza de Dios en el hombre.
y vamos a ver los efectos más adelante. Pero el hombre fue creado, por lo tanto el hombre es, y no es algo que puede perder sin dejar de ser hombre. Si nosotros quitáramos ese aspecto de ser imagen y semejanza de Dios, dejaría de ser humano. Ahí sí sería un animal, ¿está bien? Pero el hecho de que también el hombre sea imagen y semejanza de Dios, es eso lo que hace hombre, ¿está bien? Es esta categoría especial de la creación de Dios que es esencial a su existencia. El hombre no puede existir sin ser imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa, por lo tanto, ser imagen y semejanza de Dios? Y aquí tiene que ver con el curso de teología propia. Dios tiene atributos incomunicables, Dios tiene atributos comunicables. Y ser imagen de Dios significa que Dios comparte con el hombre algunas características que son también atributos de Dios. Y aquí nosotros lo podemos agrupar en tres grupos, también los atributos. El primer grupo sería la habilidad intelectual, también para conocer, para juzgar, también. Entonces nos referimos a la facultad de razonamiento, de inteligencia, de justicia, también. Todo eso son atributos que son inherentes a Dios y que Dios comparte con el hombre cuando lo crea, pero como que gotitas. Está bien, Dios lo puso una gotita de, está bien, de inteligencia, de creatividad, de justicia, también suficiente para que nosotros pudiéramos entender que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Por eso la racionalidad es el aspecto distintivo de otros seres creados. Es por eso que los animales que poseen algunos grados de inteligencia, pero no son seres racionales. También no podés llevarle una conversación con un perro, con un caballo. ¿Está bien? El caballo va a hacer aquello que es instinto, que es natural, también a su especie. También no va a saber hacer otra cosa, también que no va a volar, no va, está bien, porque no es su especie. Por lo tanto, no son seres racionales que tienen conciencia de sí mismos. Por lo tanto, es algo que Dios le compartió con el hombre, que es único, y esas habilidades han sido afectadas en la caída, pero no han sido extinguidas. ¿Está bien? Entonces, cuando decimos, está bien, que el hombre es un ser inteligente, hablamos de la intelectualidad del hombre, a pesar de la caída, nosotros vemos que el hombre no deja de tener esa capacidad de razonar, también de ejercer juicio, pero aunque todo eso está afectado por el pecado, ¿está bien? Pero sigue siendo un aspecto del ser humano, de imagen y semejanza de Dios. Otro aspecto que podemos mencionar es la pureza moral. El hombre estaba por naturaleza dotado con aquella justicia original que Dios le había dado y que es la gloria culminante de la imagen de Dios. Por lo tanto, un ser sin pecado, bueno en gran manera, y vivía consecuentemente en un estado de positiva santidad. Ese es el estado original del hombre en el huerto. La pérdida de esa justicia, por lo tanto, significó la pérdida de algo que correspondía a la verdadera naturaleza del hombre en su estado ideal. También es por eso que la caída nos colocó en un estado también que no es el ideal, que es un estado de depravación, que es un estado de miseria. Por lo tanto, el hombre
podía perder ese estado de pureza moral, ¿está bien? Y seguir siendo hombre, en el sentido, ¿está bien? De ser hombre con naturaleza humana, pero en otras palabras, su pérdida realmente vería la deterioración y la ruina de la naturaleza humana. Por lo tanto, la pureza moral, cuando el hombre cae, lo llenará de amargura, llenará bueno, la palabra que resume todo es muerte espiritual. Los afectos naturales también son otros aspectos del ser imagen y semejanza de Dios. Y aquí nos referimos a la capacidad que el hombre tiene de conectarse emocional y afectivamente con otros seres humanos. Y es algo que Dios tiene, también que es parte de la persona de Dios, también del ser de Dios, o es algo que Dios es, también, también según sus atributos. Y esta habilidad Dios la ha transmitido a los seres humanos. Por lo tanto, lo dividimos entre intelecto, emociones y voluntad. También es ser imagen y semejanza de Dios. Intelecto para conocer a Dios, intelecto para conocer la voluntad de Dios, intelecto para conocerse a sí mismo, intelecto para desarrollar justicia, para desarrollar conocimiento, emociones para amar a Dios, para amar a su semejante, para disfrutar de la creación de Dios, y la voluntad para obedecer a Dios, la voluntad para someterse a los propósitos de Dios. Otro aspecto, la espiritualidad, que también nos enseña, déjenme volver acá. También entendemos ahí el aspecto inmaterial del hombre. El hombre fue creado del polvo de la tierra, pero Dios le sopló aliento de vida y el hombre pasó a ser alma viviente, señalándonos que el hombre no es solamente materia. El hombre fue hecho alma viviente. Dios es espíritu y en cierto sentido el hombre tiene rastro de esa espiritualidad, aunque el hombre nunca está completo sin el cuerpo. Por eso es que nosotros fuimos creados por Dios, ¿está bien? Y como un ser completo, con cuerpo y alma, también cuerpo, alma o espíritu. Vamos a hablar que alma y espíritu son términos intercambiables en las escrituras. Es decir, con un aspecto material, un aspecto inmaterial. Aquí el aspecto también de la espiritualidad señala que el hombre, por lo tanto, es ese ser que es íntegro, también un ser que es cuerpo también y alma. Y le fue dado dominio sobre la tierra. Dios es el ser soberano. Dios es el rey de toda la tierra. Y Dios al crear al hombre le da al hombre dominio. Espera que pasó otra vez. O está bien acá. Dios le dio al hombre dominio sobre las cosas creadas. O sea, Dios le dio un mandato de enseñorearse, eso, juzgar la tierra, ejercer dominio sobre toda la tierra. El teólogo Hans Walter, él dice precisamente en su función como gobernante, el hombre es la imagen de Dios, o sea, señalando también que en lo que el hombre hace en la tierra, lo que el hombre ejerce sobre la tierra, tiene que ver con ser imagen y semejanza de Dios. Y otro aspecto de ser, perdón, ¿qué está pasando acá? Ahí va. Otro aspecto de ser imagen de Dios tiene que ver con la inmortalidad. Y aquí entendemos que una vez que el hombre ha sido creado, el hombre nunca deja de existir. La muerte no es el fin, no es la aniquilación.
También la muerte, es un estado al cual el hombre permanece también, en espera de la resurrección. Pero no es un cese de existencia. El hombre permanece consciente, está vivo, también, o sea, no deja de existir, esperando por la resurrección. Algunos para resurrección para vida eterna y otros resurrección para muerte eterna. Por lo tanto, la muerte, aquí entendemos que no es solo el alma del hombre que es inmortal, sino que su ser completo, porque la muerte no es para el cuerpo, sino para el hombre. También la muerte, en una perspectiva bíblica, no es el cese de la existencia, sino la separación. También de la presencia favorable de Dios para los impíos. También la muerte es la separación de la gloria de Dios para todos los hijos de Adán. Y la muerte es la separación del cuerpo para el creyente, que en su muerte va a la presencia de Dios esperando ese día donde será reunido otra vez con su cuerpo. Por lo tanto, la inmortalidad, como lo vimos en teología propia, es algo singular a Dios. Es algo que solamente Dios lo es así por siempre. Dios siempre existió y Dios nunca dejará de existir. El hombre, ha sido creado y el hombre puede morir, también, esa es la idea en el sentido físico, también en el sentido espiritual, en el sentido eterno, pero que esta muerte no es el cese de la existencia, también, sino que son aspectos del juicio de Dios. Por lo tanto, el hombre posee, por lo tanto, esta inmortalidad en un carácter secundario derivado. Dios transmite para nosotros esa inmortalidad y la inmortalidad, por lo tanto, es un don que el hombre recibe de Dios. Y así, hablando ontológicamente, el ser del hombre es que el hombre es un ser vivo, es un ser personal, persona, es un ser autoconsciente, es un ser activo con personalidad, es una unidad compleja, alma, espíritu, también y cuerpo, mientras que Dios es espíritu y concede un espíritu al hombre. El componente corporal del hombre tiene, por lo tanto, esta relación con la imagen de Dios. Aquí destacamos lo que dice el otro teólogo por nombre de Robert Culver. Él dice, si hay algo acerca del cuerpo humano que es análogo a algo en la Trinidad, es evidente que el cuerpo humano en sí mismo no es en absoluto una imagen del Dios de la Biblia. Toda la naturaleza física del hombre fue creada originalmente para llevar esa imagen. Aquí se entiende, por lo tanto, que la fisicalidad del hombre tiene analogías con la Trinidad, eh, la idea de cuerpo, pero posiblemente también podemos pensar en que en el plan eterno de Dios, Jesucristo sería hombre, ¿está bien? Y por lo tanto, el ser, el cuerpo humano, también por lo tanto, tiene ya este aspecto también relacionado a la persona del Hijo, que se hizo semejante a nosotros. Y Dios creó el hombre, por lo tanto, para que fuera el representante de Dios en la tierra. Aquí vemos que la imagen y semejanza tiene que ver también con la misión o con el propósito de Dios. Dios crea el hombre para que el hombre pudiera, por lo tanto, reflejar a Dios en toda la creación. Y aquí entendemos que los descendientes de Adán y Eva conocerían a Dios
también a través de sus padres. Les enseñarían acerca de Dios, por lo tanto, sería algo natural de que los hijos de Adán miráranse unos a otros y pudieran ver claramente el reflejo de Dios unos en los otros. Algo análogo a la redención. Cuando Dios nos salva, nos redime y nos va santificando, nosotros podemos mirar unos a los otros cristianos y ver aspectos de la persona de Cristo en nosotros. Porque vemos que la imagen de Cristo también está siendo restaurada en nosotros. Cristo es Dios, la imagen de Dios está siendo restaurada en nosotros. El intelecto, las emociones, la voluntad están siendo renovados por la gracia de Dios, siendo santificados, preparándonos para la glorificación, que es, por lo tanto, volver al estado también del propósito original de la creación, pero con un plus de que no será jamás posible que haya caída. Déjeme ver la hora, si tenemos tiempo. Entonces vamos a hablar entonces de la constitución humana, cómo está formado el hombre, cómo lo podemos entender. Entonces la Biblia enseña en general que el hombre tiene una naturaleza espiritual y una naturaleza física. Y eso lo podemos constatar en las escrituras y nos hablan seguidamente de ese aspecto. Noten aquí el primer texto de la Biblia que hace esa afirmación es de Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, acá encontramos ese aspecto del el cuerpo y del alma. ¿Está bien? Por lo tanto, un aspecto material y un aspecto inmaterial. En las escrituras usan diversos términos para referirse a la constitución humana, también a las personas humanas como somos. Y hay 5 términos más comunes que lo identificamos en la Biblia. A bien, amar al Señor con todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, corazón, fuerza, a bien, conciencia. Son aspectos diferentes que la Biblia habla del ser humano. ¿Tá? Aquí tenemos entonces un cuadro donde la Biblia habla del aspecto material, soma, en griego que es el cuerpo, psique, que es el alma, neuma, que es el espíritu, mente, que podemos usar nous o dianoia, también, o corazón, cardia, carne, sarx, aquí cuerpo una vez más, también, entrañas, vísceras, también, splagnon, ¿está bien? Entonces, diferentes aspectos para algunos de esos hace referencia, por ejemplo, cuando habla de las partes internas, habla del lugar de las emociones, cuando habla de corazón y mente, habla del lugar de donde uno piensa, razona, ¿está bien? Y actúa, ¿está bien? Eh, el alma y el espíritu como la parte material y el cuerpo y la carne como la parte física material del hombre. Por lo tanto, el cuerpo es esta parte física o material. Antes, como lo vimos, que el hombre fuera alma viviente, él es considerado, por lo tanto, ya es considerado, por lo tanto, hombre, cuando Dios lo forma del polvo de la tierra. Eh, por lo tanto, es claro en la escritura que hay un vínculo entre la tierra y el hombre. De la tierra, también del polvo, fuiste formado y el polvo volverá a esta relación
directa, ¿está bien? De modo que Dios creó el hombre por la tierra, le dio una forma física, una forma material. Y volver acá, ¿está bien? Y aquí, por lo tanto, es evidente que el autor, ¿está bien? De Eclesiastes va a decir lo mismo. Cuando habla de la muerte del hombre, él dice el polvo. Cuando el hombre muere, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que le dio. El autor Salomón de Eclesiastés hace referencia a lo que está presente. Creo que lo pasé 2 veces. Pasaron acá. Volvemos para acá, hermanos. Se me atreveron las diapositivas acá. Déjenme volver acá. Estamos hablando de cuerpo. Entonces, aquí la relación del hombre con la tierra. Por lo tanto, el hombre posee un elemento material a lo cual llamamos frecuentemente cuerpo. Puede hablar también de carne en un sentido también de cuerpo, de los miembros del cuerpo humano. El segundo aspecto, que lo vamos a mencionar acá, por lo tanto, es el alma, que es este aspecto del ser humano que es mencionado desde Génesis capítulo 2 y lo va a ser, lo encontramos más de 750 veces en el Antiguo Testamento. La palabra alma en griego es psique y en hebreo es nefesh. ¿Tá? Y con respecto a los seres humanos, nefesh es una referencia frecuente a la totalidad de la persona como ser viviente. Por eso el hombre pasó a ser alma viviente. Por lo tanto, la unidad psicosomática también del cuerpo, del alma, haciendo que el hombre sea un ser compuesto, pero un ser íntegro, inseparable, también un solo ser. Por lo tanto, lo que declara Génesis 2:7, que después de formar el hombre, Dios le sopla aliento de vida para que fuera nefesh, alma viviente. Y hay lugares en los que nefesh tiene un sentido más amplio de referirse únicamente a la parte inmaterial de una persona. También entonces tener presente ese aspecto. Y ahí sí, acá estábamos. Entonces, cuando me corrió las pantallas, en la vida, también el aliento de vida muestra que el hombre, por lo tanto, es más que un cuerpo. Y aquí nosotros cuando lidiamos con la muerte, encontramos también que el hombre no tiene presente uno de los elementos que es parte de su ser. Está el cuerpo allí, pero ¿dónde está el alma? También no habla, también no se expresa, no se mueve. Entonces Dios mismo dio vida al cuerpo cuando le dio aliento de vida, el nefesh. Y en ese acto especial también apunta también para un caso especial, es decir, el espíritu o el alma, también que son una vez más, son tecnologías intercambiables, hablan de lo mismo, es la fuente de la vida animada. Por eso la palabra ánima también va a venir de ese aspecto de la vida, también de aliento. Y sin el aliento, sin el ánimo, el hombre, por lo tanto, está muerto, como dice Santiago 2:26. Y el autor de Eclesiastes, como decía, él nos muestra esa realidad de ese ser compuesto, también de materia, en materia, cuerpo y alma. Por eso él dice, y aquí noten que él usa la palabra espíritu y no alma. ¿Está bien? Por eso son terminologías intercambiables. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que la dio,
Y por lo tanto, aquí es evidente que lo que dice Salomón acá está haciendo una citación de Génesis para mostrarnos la doble constitución del hombre, que el hombre es cuerpo y alma creados, también creado por Dios. Como decíamos, espíritu también igualmente, porque es un término intercambiable, hace referencia a la parte inmaterial y la palabra hebrea para espíritu es ruach y en griego pneuma, esto acá es hebreo, y aparece más de 378 veces en el Antiguo Testamento. Otra palabra común es cardia, que nos habla del corazón, eh, y el sentido aquí va más allá del órgano físico, sino cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro del contorno de la persona. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús dice, el corazón procede en todas las cosas, pero también en algunos momentos habla de la sed de los pensamientos. Jesús sabía lo que iba en sus corazones, en sus mentes, también. Habla de las actitudes, también un corazón pervertido, habla de las motivaciones, habla de las acciones. Entonces, es un intento, eh, pero en un intento para comprender la doctrina bíblica del hombre, se prestó atención a varias referencias del cuerpo, así como las variaciones del uso con respecto al alma y espíritu. Sin embargo, las escrituras también presentan el hombre como el corazón. También, o sea, no es solamente cuerpo, alma, cuerpo, espíritu, también el corazón. Y el término corazón, por lo tanto, se centra en la unidad de la naturaleza básica del hombre que abarca su intelecto, sus sentimientos y su voluntad. O sea, es un aspecto, por lo tanto, que habla del el hombre ser imagen y semejanza de Dios. Y un último aspecto que podemos mencionar acerca de la constitución del hombre es la conciencia. Dios ha creado todos con una conciencia. Y la Biblia nos enseña que la conciencia es la facultad de evaluar moralmente con respecto a las cosas que es correcto o incorrecto. Es el sentido de juzgar a bien si algo está bien o está mal. Y esto fue dado por Dios, fue corrompido por el pecado y esta conciencia se va endureciendo, cauterizando por causa de la caída. Pero noten que el hombre, aún en su estado de caída, en su conciencia mantiene la ley moral de Dios, que es por una referencia a su conciencia, por la cual él juzga las cosas. Y la conciencia, por lo tanto, es este elemento que alerta a una persona acerca de la moralidad de sus acciones. Por eso que las personas quieren cubrir, quieren esconder sus pecados, a bien porque su conciencia los acusa, o algunas veces quieren jactarse de alguna cosa porque su conciencia los defiende. Por lo tanto, la conciencia es como un árbitro moral divino que hace ese juicio del cierto, también de correcto, incorrecto, del bien y del mal. Ahora, en teología se ha debatido mucho acerca, déjeme introducir ese aspecto de la constitución del ser humano. En teología se ha debatido mucho acerca de eh, terminologías para describir cómo el hombre está formado, cómo el hombre se divide. Por eso la palabra usada es este sufijo griego tomía, de tomos, también de cortes, también esta expresión que se va dividiendo el cuerpo humano en partes, tomos. Y algunos entonces van a decir que el hombre está dividido en dos partes, dictomía, también entonces un prefijo dos
partes, o tricotomía, tres partes. Por lo tanto, ha sido un tema debatido desde los tiempos de los padres de la Iglesia y que aquí merece entonces un poco nuestra atención para que nosotros podamos entender un poco a qué se refiere también cuando hablan de dicotomía, acerca de los elementos de la naturaleza humana. Entonces, el Señor Dios, aquí una vez más, formó el hombre por la tierra y sopló en su nariz al vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces, aquí está claro para nosotros que hay dos aspectos. Hay un aspecto material y hay un aspecto inmaterial. Hay un aspecto físico y un aspecto no físico. Ahora, ¿en cuántas partes ha dividido el ser humano? ¿En dos o tres? Bien, o sea, avanzamos diciendo que una realidad en la formación del ser humano, entonces tiene que ver con cómo él está formado, la naturaleza humana. Y el punto común entre todos, ¿está bien? Es esta, de que hay una parte material, la cual llamamos cuerpo, y hay una parte inmaterial, y es ahí donde está toda la discusión, ¿está bien? No se discute la parte material, se discute lo que no se ve, ¿está bien? Y por lo tanto, cuando se trata de la parte material, se discute en cuánta parte está, la parte material está formada, de cuántas partes. Y los dos elementos son el cuerpo y el aliento o espíritu de vida que Dios sopló en el hombre, también mediante, perdón, ¿qué está pasando acá? Déjenme volver acá, acá. Entonces los dos elementos, veníamos hablando que son el cuerpo y el alma o el aliento o espíritu de vida que Dios supone el hombre, mediante la combinación de estos dos elementos, el hombre se convirtió en ser viviente. Ahora, hay diferentes posturas, por lo tanto, en cuanto a la constitución del ser humano. Veamos acá tres posturas que encontramos. Una, el monismo, ya lo veremos, cada una a su parte. Otra es tricotomía, también, y aquí la idea de tres, aquí la idea de uno, mono, y aquí dicotomía, la idea de dos. ¿Ah? Bien, el monismo es esta opinión de que la persona es un ser, está bien, es un elemento solo, está bien. Por eso la palabra monos, que quiere decir solo, del griego, y esa postura afirma que el espíritu, el alma y el cuerpo son todo esencialmente lo mismo, no hay distinción, está bien. Para el monismo, el hombre es un ser unificado y no una combinación de múltiples partes. Y el monismo es una postura materialista en sus diversas formas y el ateísmo también normalmente va con eso, porque el ateísmo niega la existencia de un alma, también de un espíritu y por lo tanto no hay vida más allá de acá. Cuando uno muere se termina todo. El materialismo secular, por lo tanto, afirma que la materia es la única sustancia en el universo. No existe ningún Dios ni entidades espirituales. Nada tiene alma o partes materiales. Y eso acá es curioso, ¿no? De que la ciencia lo niegue lo que es tan evidente. También el gran problema de la ciencia, y aquí es donde los ateístas también se complican, también lo niegan, pero no lo pueden, también no lo pueden justificar, que no existe algo más allá de la materia. También, y se pueden negar porque no van a creer que existe un lugar, una vida, también luego enseguida.
pero como no es lógico para ellos, por lo tanto, lo niegan. ¿Está bien? De que haya una división. ¿Está bien? Es todo lo que hay, es eso, y cuando se termina todo. Entonces, todas las actividades mentales, espirituales, para ellos no es algo diferente de lo físico, sino que son productos químicos del cerebro. Entonces, el cerebro acá de alguna manera está trabajando y es lo que hace que yo hable, es lo que hace que yo me exprese, que yo sienta, que yo crea. ¿Está bien? Entonces, para ellos esto no es algo más allá del cuerpo. ¿Ah? Entonces, el hombre para ellos es una masa de materia pensante y en la muerte física, por lo tanto, no hay parte inmaterial que sobrevive. Por eso el, todo deja de existir, todo se termina cuando el hombre muere. Y según el monismo, entonces la idea de que la idea de que de alguna manera un hombre puede existir sin el cuerpo es impensable y por eso no hay posibilidad de existencia tras la muerte sin un cuerpo, porque si nosotros existimos, está bien, como siendo un solo ser completo, único, mono, por lo tanto, la inmortalidad del alma para ellos es insostenible. Por tanto, ellos van a decir que la existencia de la vida futura no solo es imposible, si sino que este, es imposible también que haya una vida futura. Eh, Déjenme volver acá. Por lo tanto, no solo es imposible que haya una vida futura sin la gestión del cuerpo, sino que cualquier tipo de estado intermedio entre muerte y resurrección también queda descartado. O sea, para ellos nada lo que pueda hacer referencia al futuro es posible. Entonces hay varios adherentes en cuanto al monismo, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, de Mary Baker, los adventistas, los cristadelfos son sectas, la neortodoxia, también son diferentes movimientos y, como decíamos, también el ateísmo. ¿Cuáles son las dificultades del monismo? Para ir terminando, este punto de vista no ha sido adoptado por teólogos evangélicos, por lo tanto, queda descartada esta postura por una iglesia evangélica también, eh, porque muchos textos afirman claramente las escrituras también que nuestras almas siguen viviendo, existiendo cuando nuestros cuerpos mueren. Aquí vemos que el cuerpo ha sido creado primero, luego el alma para que llegara a ser alma viviente. Cuando el cuerpo muere, vuelve a la tierra y el alma va para Dios. Y Jesús dijo, no teman, el que mata el cuerpo no puede matar el alma, más bien temen aquel que puede hacer perecer tanto el cuerpo, tanto el alma contra el cuerpo en el infierno. También podemos recordar lo que Jesús dijo al ladrón en la cruz. También cuando está muriendo, Jesús le dice, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Por lo tanto, la idea de que no habrá un cese de existencia. Bien, vamos a quedarnos acá, hermanos. La clase que viene entraremos a estudiar, por lo tanto, las dos posturas que existen en la iglesia, la dicotomía, también eh, que también es llamada de unidad psicosomática, que son dos visiones de una misma postura. ¿Tá? Y vamos a mirar dicotomía, que es la postura más común en la iglesia evangélica. Eso es lo que es más creído en la mayoría de las iglesias que no son reformadas. ¿Tá? Pero lo vamos a mirar eso la semana que viene. Nos quedamos con esto acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte que quieran hacer antes que oremos?
Yo Sí, tengo una adelante. duda, pastor. Sí, Estaba hablando del tema que el hombre habla y los animales. ¿Cómo uno interpreta ese Génesis donde dice que la víbora habló con Eva, de esa ajá. parte que es el hombre? Sí, allí sabemos que lo que sucedió fue un aspecto espiritual, así, no un aspecto del animal. Sabemos que la serpiente que está allí no es una serpiente común y corriente, sino que es un animal usado por un ser espiritual. Por lo tanto, esta situación que sucede en el huerto es como nosotros pensamos en un caso de posesión. ¿Está bien? Hay voces, ¿no? Que no es la persona. ¿De quién son las voces? De los demonios. ¿Está bien? Entonces, ahora, Gracias. ¿y por qué es posible? Es posible porque vemos también que el propio Dios hace con que una mula le hablara a Balaón. ¿Te acuerdas que le empieza a pegar? Le dice, ¿por qué me está pegando? Te he cargado toda la vida, ¿qué me está haciendo? ¿Está bien? Otra vez, allí se trata de un evento sobrenatural. ¿Está bien? Dios hace con que eso se diera. Por lo tanto, no es un aspecto natural de los animales. ¿Está bien? Podemos decir también que los loros, ¿no? Los loros cantan, dicen versículos, está bien, pero no es algo de razón, es de repetición distinto, está bien, que el animal lo puede hacer, pero no es que él está bien, si decirle a él que hable un texto, está bien, explícame eso, explícame por qué ustedes hablan, él no te va a explicar, ¿por qué? Porque no tiene razón, no tiene conciencia, está bien, es un animal. Entonces, ahora el caso de la serpiente, ¿está bien? Es un caso, entonces, donde hay un caso de posesión de Satanás usando la serpiente para ese fin. ¿Tá? Marta, Pastor, sí, me quedó una duda en eh, donde citó a Robert Calvert respecto de esta dimensión ontológica en la que el hombre es también similar a Dios o portador de su imagen, pero no entendí la dimensión ontológica, esa es la verdad. la palabra ontológica, ontos quiere decir ser, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de ontológica, allí estamos haciendo un resumen de la totalidad del hombre, todos los aspectos del hombre, ¿está bien? Entonces, allí hablamos, déjenme volver acá en la diapositiva. Hablamos de, espera que vuelva acá. Hablamos, entonces el hombre es un ser vivo, personal, autoconsciente, activo, con personalidad. Entonces, estamos hablando de que lo que expresa el hombre es un ser vivo, sí. Es un ser personal, es una persona, sí. También Dios es una persona, sí. Entonces, también hablamos de que es una unidad compleja, hablamos de ser cuerpo y alma. Entonces estamos allí tratando de describir el ser. También la palabra ontos quiere decir ser. Entonces el ser del hombre en todas sus dimensiones. ¿Está bien? Física, espiritual, intelectual, volitiva. Todo eso es el paquete de lo que implica ser humano. ¿Está bien? Ser hombre y mujer. Entonces, ese es el sentido de ontos que va a abarcar todo lo anterior, todo lo que hablamos anterior. Habla la inmortalidad, habla la espiritualidad, el dominio sobre la tierra, todo eso está presente en el ontos, en el ser del hombre. ¿Está bien? Ese es el sentido. No sé si era esa tu pregunta. Sí, Pastor, sí, Sí, muchas gracias, lo entendí por mejor, favor. gracias. Bien, vamos a orar entonces y así culminamos nuestra clase. Te pido a vos, Marta, que nos guíe en una oración, por favor, así terminamos. Bien, oramos. Padre Celestial, te agradecemos por esta clase. Gracias porque tú has puesto en nosotros el deseo de aprender más de ti, de conocerte y porque sobre todo
Tú has deseado revelarte a través de tu palabra para que te podamos conocer mejor a ti, tus propósitos y a nosotros mismos también. Gracias por la vida del pastor Mauricio, porque hoy nos ha compartido esto. Gracias, Señor, porque tu gracia también nos capacita para obedecer aquello que estemos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esto, a esta palabra. Ayúdanos, Señor, a mostrar esta imagen tuya. Y ahora que somos tus hijos, Señor, a poder mostrar gracia a los demás y poder mostrar en las dimensiones en las que tú nos vayas capacitando también esa imagen tuya y aquello para lo que tú nos has capacitado. Gracias por esta clase, gracias por aquellos que luego la verán y van a aprender, y sobre todo porque tú has puesto en nosotros este deseo y tú nos vas a enseñar también para poder obedecerte mejor. Te pido que nos acompañes el resto de la noche y de nuestros compañeros también. En nombre de Jesús oramos y pedimos por esto. Amén. 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 Bien, hermanos, muchas gracias. Buen descanso. Nos vemos la otra semana, Dios mediante. Bendiciones.